Evangelio de Marcos capítulo 7. En cierto sentido, los discípulos debieron ser conducidos paso a paso a una nueva comprensión de la evolución de la humanidad y de entre ellos, Pedro, Jacobo y Juan resultaron ser los más idóneos. La importancia del periodo durante el cual tuvo lugar el misterio del Gólgota debe contemplarse desde los más diversos puntos de vista. Y todo cuanto la comprensión humana puede aprender ha de confluir para comprender el hecho más importante, el cual, llegando a su madurez en los siglos que lo precedieron, profundizándose en la época del misterio del Gólgota y luego preparando y condicionando la ulterior evolución de la humanidad, tuvo lugar en aquel tiempo. Y los hechos correspondientes pueden observarse no solamente en Palestina, donde el acontecimiento del Gólgota se realizó, sino también en otros puntos de la tierra. Si bien en ellos no tuvo lugar el acontecimiento mismo, podemos observar, no obstante, el descender y volver al ascender de la humanidad, su elevación debido a los efectos del misterio del Gólgota a través del mundo occidental. Principalmente observamos el descender, y es interesante observar cómo se produce el descender de la humanidad. Consideremos, una vez más, el escenario griego para ver cómo allí se desarrollaron las cosas. Medio milenio antes del acontecimiento del Gólgota, allá en Oriente, donde se había aparecido Krishna, la evolución en cuanto a la declinación de la antigua clarividencia, en cierto sentido se había adelantado a la época. Hay algo curioso justamente en la cultura de la India. En los primeros tiempos post-atlantes se produce y florece en la India la primera cultura, durante la cual aún existía para el alma humana la más pura visión del mundo espiritual. Visión que en los rishis se unía con la maravillosa posibilidad de expresar lo percibido, de modo que ello, antes de desaparecer, se conservaba eficientemente para los tiempos posteriores. Al terminar el tercer periodo cultural, la clarividencia como tal se había extinguido, mas a Krishna y sus discípulos se debe la transmisión a las maravillosas palabras y con su conservación como escritura de los hechos de las visiones. Pero jamás sucedió en la India lo que más al oeste, en Grecia, tuvo lugar. Si consideramos correctamente el mundo indio, podemos decir: la antigua clarividencia se extingue, pero individualidades, de las cuales Krishna es la más prestigiosa, escriben con palabras maravillosas lo que antes la clarividencia había percibido. Esto existe entonces como palabra escrita en el Veda, y quien medita su contenido experimenta en el alma la resonancia. Pero no se produce en el alma india lo que surgió en Sócrates o en otros filósofos. Esto es lo que llamamos razón occidental, discernimiento occidental. En la India no surge de modo alguno lo que hoy consideramos como fuerza del yo en el sentido propio de la palabra, y debido a ello, al haberse extinguido la antigua clarividencia, se manifiesta inmediatamente la inclinación hacia el yoga, al ascender por el ejercicio a los mundos que de una manera natural se habían perdido. El yoga conduce a la clarividencia artificial, y bien mirado, la filosofía yoga toma inmediatamente el lugar de la antigua clarividencia, sin que entre esta y aquella apariencia lo que surge, por ejemplo, en la puramente racional filosofía griega. Y si consideramos en el Vedanta de Vyasa, podemos decir, no tiene la característica de las concepciones occidentales en las cuales predominan las ideas y la razón, sino que en cierto modo es traído de los mundos superiores, pero expresado en palabras humanas, no adquirido por conceptos humanos, no ideado como el elemento socrático o platónico, sino acogido por la visión clarividente. No es fácil llegar a la plena claridad sobre estas cosas. No obstante, hay una posibilidad de experimentar la diferencia. Tomemos cualquier libro de filosofía, algún sistema filosófico occidental, y preguntemos cómo ha sido concebido lo que actualmente puede llamarse filosofía. Observando cómo trabaja un hombre que seriamente puede llamarse filósofo, veremos que esos sistemas se obtienen mediante el discernimiento y pensamientos lógicos. Y todo esto ha venido formándose paulatinamente.
Quienes de tal manera construyen sistemas filosóficos realmente no comprenden que también es posible percibir por la clarividencia lo que ellos tejen de concepto a concepto. Por esta razón, es tan difícil hacerse entender cuando, frente a ciertos sistemas filosóficos construidos por sus autores con el sudor de su frente, uno los abraza espontánea y globalmente con la visión espiritual, sin necesidad de pasar de pensamiento a pensamiento. Los conceptos de la filosofía Vedanta son de esta naturaleza, concebidos por la visión clarividente, no adquiridos con el sudor de la frente como en el caso de los filósofos europeos, sino traídos de lo alto por la clarividencia. Son los últimos remanentes, convertidos y adelgazados en conceptos abstractos de la antigua clarividencia. También lo son las primeras, aún tenues conquistas suprasensibles del yoga. La humanidad occidental ha pasado por otras experiencias. Al respecto, se nos presentan curiosos e importantes hechos de la íntima evolución de la humanidad. Considerémoslos lo característicos de un filósofo del siglo VI de la era precristiana, Ferecides de Siros, un filósofo singular al que sus rivales de nuestros tiempos no le reconocen como filósofo. Así figura en manuales modernos de filosofía, caracterizándole como un genio infantil. Es cierto que él desenvuelve las cosas de una manera distinta de los demás pensadores, que más tarde son llamados filósofos. Ferecides dice, por ejemplo, todo en el mundo se basa en tres principios: Cronos, Zeus y Tonia. De Cronos nacen los elementos aéreo, ígneo y acuoso, y a todo cuanto proviene de estas tres potencias se opone una especie de serpiente, Ophioneos. Sin clarividencia, basta estudiar con algo de fantasía lo que Ferecides describe para ver claramente a Cronos, configurado no solo abstractamente como tiempo que transcurre, sino como entidad real. Del mismo modo, Zeus, el éter infinito, como entidad viviente universal. Tonia, como aquello que de lo celestial se transforma en terrenal y que contrae en el planeta Tierra lo expandido en el espacio para crear la existencia terrenal. Todo esto desarrollándose en los elementos terrestres tras intervenir como elemento adverso una serpiente, una especie de serpiente. Para investigar y comprender lo que Ferecides de Siros describe, se requiere ciencia espiritual, pues él es uno de los últimos herederos de la antigua clarividencia. Él percibe las causas detrás del mundo sensible y las describe mediante su facultad clarividente, pero naturalmente no es del agrado de los que solo lo elaboran con conceptos. Él percibe el viviente tejer de los dioses del bien y el entrometerse de las potencias opositoras, y a estas las describe como se presentan a la clarividencia. Él ve como de Cronos, del tiempo real, nacen los elementos. En el filósofo Ferecides de Siros se nos presenta un hombre que con su alma todavía percibe y describe el mundo que se abre a la conciencia clarividente. Así era en el siglo VI de la era precristiana del mundo occidental. Luego sus casi contemporáneos, tales como Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, se presentan bastante diferentes. Así que en este momento realmente se solapan dos mundos. En el alma de estos cuatro filósofos ya está extinguida, entumecida la antigua clarividencia. A lo sumo vive la añoranza de los mundos espirituales, donde el sabio de Siros aún poseía un remanente de la antigua visión, donde él percibía el mundo elemental de las causas. A los otros les queda todo cerrado, ya no perciben nada. Da la impresión de que en este mundo precisamente estaba por cerrarse para ellos, como si ese mundo, en parte, aún hubiese existido y sin embargo se les hubiera sustraído, de modo que en algún lugar de la antigua clarividencia ponen conceptos abstractos que pertenecen al yo. En el alma de estos filósofos occidentales hay un estado que tiende a la razón, al discernimiento, o sea, a las cualidades del propio yo. Esto se nota, por ejemplo, cuando Heráclito, con el último matiz de la correcta visión clarividente, describe el fuego viviente como causa de todas las cosas. Así también, Tales
quien describe el agua, pero no en su forma físico-sensible, como Heráclito, tampoco se refiere al fuego físico-sensible, sino que en todo eso todavía hay algo del mundo elemental. En parte todavía lo perciben, por otra parte lo elemental se les abstrae a la vista, obligándoles a poner conceptos abstractos. Así se nos presentan esas almas de cuyo estado de ánimo aún perdura algo en nuestros tiempos. Nuestros contemporáneos no advierten debidamente ciertas cosas. Así, por ejemplo, en la obra de Nietzsche, La filosofía en la época trágica de los griegos, hay un pasaje capaz de conmovernos profundamente en que se describe a Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclites y Empédocles. Hay que releer el pasaje en que Nietzsche ha sentido algo de lo vivenciado en el alma de esos solitarios pensadores griegos cuando dice: ¿cómo habrá sido el estado del alma de aquellos héroes que debieron realizar la transición del tiempo de la viviente visión, de la que Nietzsche, sin conocerlo, tuvo una vaga idea, durante el cual la vida plena del alma cedió su lugar a los conceptos abstractos y secos, y en el que el ser seco, abstracto y frío se formó como concepto en lugar de la viviente plenitud de la conciencia clarividente? Nietzsche lo siente. Es como si la sangre se helase en las venas, si del mundo de la viviente plenitud se pasa al mundo de los conceptos del ser y del devenir, en Tales o Heráclito. De modo que del calor del pleno desarrollo uno se siente trasladado a la región glacial de los conceptos. Hemos de imaginarnos la época de aquellos hombres y su posición al acercarse al misterio del Gólgota, y hemos de sentir que en ellos aún hubo una opaca resonancia de los tiempos antiguos, pero que, no obstante, debieron contentarse con el discernimiento abstracto del yo humano. Al principio, en contraste a los tiempos posteriores, en el que el mundo de los conceptos se enriqueció cada vez más, los filósofos griegos solo concibieron los conceptos más sencillos. ¿Cuánto les cuesta establecer el concepto abstracto del ser? Lo mismo ocurre con los filósofos de la escuela eleática, y de esta manera va preparándose lo que realmente constituirá las cualidades abstractas del yo. Representémonos ahora un alma que se halla en Occidente, preparada para la misión occidental, pero que aún tiene en sí misma una fuerte resonancia de la antigua clarividencia. En la India, tal resonancia ya se ha extinguido hace mucho, mientras que en el oeste todavía existe. El alma occidental tiende a volver, pero la conciencia no puede. En tales almas no pudo haber un estado de ánimo budista. Este hubiera dicho: nos encontramos en el mundo del sufrimiento, liberémonos de él. Pero las almas de Occidente quisieron aprender algo del porvenir. A lo pasado ya no pudieron volver, y en el mundo porvenir les esperaban conceptos fríos, unilaterales. Ferécides de Sirio fue el último de los que aún percibían el mundo elemental. Imaginémonos otro alma que no percibe que los elementos vivientes nacen de Cronos, no percibe que la serpiente Ofioneos se opone a los dioses de la altura. Sin embargo, en ella perdura la imagen de algo que produce efecto en lo sensible. Su mirada no penetra hasta Cronos, pero ve lo que como reflejo surge en el mundo de los sentidos: fuego, agua, aire y tierra. No ve que los dioses de la altura son combatidos por los de abajo y que Lucifer, el dios serpiente, se revela. Pero ve que reina armonía y falta de armonía, amistad y enemistad. Amor y odio le son conceptos abstractos. Fuego, agua, aire y tierra, elementos abstractos. Ella percibe lo que todavía penetra el alma, pero le queda escondido lo que antes se veía. Si nos representamos semejante alma que todavía se nutre, viviente del tiempo anterior, pero sin percibirlo, la que solo aprende la imagen reflejo exterior, a la cual se le esconde por su misión especial, lo que antes a los hombres daba felicidad, la que por otra parte del nuevo mundo del yo ya no posee nada, sino unos pocos conceptos que la dan sostén, esta alma es la de Empédocles.
Pues así, el alma de Empédocles, si la comprendemos en su verdadero ser interior, dista poco del sabio de Siros, pues vive apenas 2/3 de siglo más tarde. Sin embargo, su alma es muy distinta. Debió pasar el Rubicón que separa de la antigua clarividencia la abstracta comprensión del yo. He allí dos mundos que se confunden. Alborea el yo que tiende a desenvolverse. Vemos las almas de los antiguos filósofos griegos destinados a dar principio a lo que hoy denominamos razón y lógica. En esas almas desprovistas de las antiguas revelaciones hubo que verter el nuevo impulso, el impulso del Gólgota. Este fue el estado de las almas cuando dicho impulso acaeció, y este solo lo pudieron comprenderlo con el anhelo de una nueva realización. Para el pensar indio, en cierto sentido, falta el lazo de unión que permitía comprender lo que se presenta en los solitarios pensadores griegos, ya que la filosofía india pasa directamente a la sabiduría del yoga, y por esta razón difícilmente se enlaza con el misterio del Gólgota. La filosofía griega ya está preparada para anhelar la venida del misterio del Gólgota. La gnosis, como filosofía, exige tal acontecimiento. En territorio griego surge la filosofía del misterio del Gólgota, porque las mejores almas griegas anhelan acoger el impulso del Gólgota. Con buena voluntad comprendemos lo que aconteció en la evolución de la humanidad y sentiremos algo de lo que podría decirse que hay algo sobre la tierra que es como un llamado y un responder. Dirigiendo la mirada hacia Grecia y más allá, hacia Sicilia, percibimos almas y entre ellas Empédocles como una de las más significantes y percibimos una singular llamada. ¿Cómo podemos caracterizarla? ¿Cómo hablan esas almas? Fijémonos cómo habla Empédocles. Históricamente tengo conocimiento de la iniciación. Sé que por la iniciación las almas humanas penetraban en los mundos superiores, pero ahora ha llegado una nueva época. El alma humana entró en otro estado y la iniciación ya no puede volver a arraigarse de un modo inmediato. Un nuevo impulso debe surgir en el yo del hombre. ¿Dónde está el impulso que tomará el lugar de la antigua iniciación, la que ya no experimentamos? El impulso que ante el nuevo yo coloca el secreto que para la antigua clarividencia se revelaba. A ello responden las palabras que llegan desde el Gólgota. Sometiéndome a los dioses, no a los hombres, pude de los misterios arrancar los secretos y exponerlos ante toda la humanidad, para que ante ella fuese visible lo que antes se hallaba en las profundidades de los misterios. Lo que en el sur de Europa se suscitó en el alma de los filósofos griegos, aparece como la búsqueda en territorio occidental de una solución del enigma del mundo. Como la contestación que solo el occidente puede comprender, aparece el gran monólogo del Dios, del cual en la conferencia anterior hemos hablado y continuaremos hablando en la que sigue.